Y tenemos el gusto de presentar a nuestra visita, nuestro entrevistado de esta hora, que es Daniel Elvio Ojeda, vecino de San Lorenzo y uno de los protagonistas que va a tener el encuentro organizado por el Centro Cultural El Birri, que funciona en la estación Mitre, en la vieja estación Mitre de Santa Fe, el ingreso al barrio San Lorenzo justamente. Mañana se va a presentar 2029 a propósito del 20 aniversario de aquel 29 de abril del 2003. Va a ser una jornada artística, va a ser una jornada donde se van a anunciar, por ejemplo, la conformación de una página web de archivo de la inundación. Bueno, obviamente los vecinos del barrio y de otros barrios que quieran asistir van a poder también participar de esta jornada, y que está prevista para mañana alrededor de las 20 horas, cuando culmine el acto principal, que está siendo convocado a las 17 en la Plaza 25 de Mayo para recordar justamente el crimen hídrico. ¿Cómo te va, Daniel Elvio Ojeda? Buenas tardes. ¿Te decimos Daniel Elvio o Daniel...? Daniel Elvio, todo junto suena Daniel más Elvio, distinto, suena- Daniel suena Elvio, diferente. como Víctor Hugo Morales. ¿Cómo andás? Aquí estamos. ¿Qué Tratando de- sensaciones tenés frente al aniversario, que es redondo? Porque viste 20 años, a veces 18, 17, como queda desapercibido entre tanta noticia, pero cuando es un número redondo es como que Pega lo pensás más, ¿no? Sí, sí, sí. No, y como todos los años, siempre gracias a los que se preocupan o se ocupan por recordar y enseñar a la gente que no lo vivió a este caso, a esta tremenda inundación. Hoy podemos llegar a los 20 años y para mí sigue siendo como si hubiese sido ayer. Porque cada vez que yo relato o me toca esta situación, se me hace un nudo en la garganta, porque una cosa es contarlo y otra es vivirlo. Hay que estar ahí. Recuerdo que cuando llegó el agua nadie quería creer lo que... Todos gritaban, decían, nadie se imaginaba que podía llegar a pasar. Y de repente no dio tiempo a nada. Recuerdo que se había roto del todo el terraplén Irigoyen, que fue ahí el principal donde entró. Y fue tan rápido que llegó acá al barrio Roma, Barranquita, todo, y arrasó con todo, hasta que llegó al barrio San Lorenzo y volteó el tapial, el paredón, que medía unos 80 centímetros de ancho, y lo volteó como si nada, la fuerza del agua, y arrasó con todo, y en menos de una hora y... Fue increíble cómo se... Daniel, ¿cómo fue el proceso o en tan poco tiempo, en esos minutos, en esas horas, salir de... Entiendo que a la avenida, o avenida Freire, o a Doctor Zavalla, por la altura del barrio, ¿cómo fue salir del barrio cuando ya el agua estaba encima de su vivienda? Pasó así, yo estaba arriba, me subí arriba del techo de mi casa y seguía subiendo el agua, y el vecino, que tenía otro piso más, me llamaron, el vecino Cacho, que le digo yo, no, venite para acá, Dani, me dice, y me fui con ellos, estaba la esposa, la nuera, el hijo, hasta que llegó y pasaban las horas, las 2, las 3 de la mañana, y se escuchaban gritos de todos lados, parecía una película de terror. ¿Usted se quedó en el techo? ¿Usted no se quiso ir de su vivienda? Me fui, sí, porque pasaba justamente el muchacho que nos llevó en una canoa y nos dice, vamos, porque va a seguir subiendo el agua. Y ustedes son los últimos. Creo que ustedes son los últimos. Y así era. ¿Dónde estaban viviendo? En Santiago de Chile, el 14, acá en el barrio San Lorenzo, sí, sí, entre 3 de febrero y Amenábar. Claro. Ahí fue, pero venían de allá del fondo, lancha de la prefectura, no sé de qué otro, los botes esos de goma. De esa zona creo que era Esposito Krapki, que termina falleciendo también de esa zona aproximadamente, ¿no? Mira, francamente hasta hoy no sé en los nombres, pero que ha fallecido gente, sí. ¿Y el agua finalmente llegó al techo? Pasó el techo.
El de mi casa sí, y llegó hasta la ventana del vecino. Del vecino que tenía salimos un primer por ahí. piso. Que Claro. salimos Que por también ahí. se tuvo que ir. Sí, nos fuimos todos. Y llegamos hasta Avenida Freire. Bueno, y en ese interín, cuando el muchacho iba remando, venía basura, todo arrastraba, rama de árboles, todo. El muchacho pega así a algo, y en la oscuridad, apenas con no sé si era un encendedor, un fósforo, una linterna, se ve así y se refleja, y pensamos que era una rama, algo. Y era una persona boca abajo que pasaba así. Y ahí te agarra ese escalofrío que sobre el frío que pasábamos ese día, ese escalofrío que te congela el alma, porque no podés hacer nada, ¿viste? Pasaban lechones, chanchos, que había criadero allá atrás, también. Y llegamos así a puras penas por 3 de febrero, que no sabíamos qué calle era, porque no sabía nada. Los árboles estaban todos tapados. Nos podíamos guiar más o menos por instinto, a llegar en la oscuridad, hasta que llegamos a Avenida Freire y a Mená, no, y 3 de febrero. Y ahí había mucha gente que, como un puerto, nos esperaba. Donde nosotros éramos la mercadería, parecía. Ambulancia, bomberos, policía, todo. Y nos bajamos y nos acobijaron con ese calor que, qué sé yo, no sabía yo que existía ese afecto. Ahí se olvidó todas las clases sociales, el color, la raza, todo. Éramos todos iguales. Y nos acobijaron, nos subieron a una ambulancia, nos dieron mate cocido, recuerdo. Y así fue pasaron las horas hasta que aclaró bien. Y viene un colectivo y nos dice que nos van a llevar a un centro evacuado. No sabíamos a dónde. Me adelanto ahí le digo al chofer, ¿dónde nos llevan? Al colegio de Adolatrices. Ahí están refugiando. Y ¿Su fui. familia dónde estaba? No, yo en ese momento tenía a mi hijo, mi hija, ellos vivían en Santo Tomé. Claro. Pero una hora antes estaba mi hijo con la novia en ese momento, y yo les dije, y ellos me dijeron, papi, nos vamos. Y se fueron. Y alcanzaron a pasar a Santo Tomé. Y después pasó eso. Bueno, y cuando llegamos al colegio, también, un recibimiento enorme. Parecía que estábamos en el cielo, porque ahí el colegio de Adolatrices son todas chicas. Parecían ángeles revoloteando alrededor de nosotros, preguntándonos qué es lo que necesitábamos, qué queríamos, cómo nos sentíamos. Y ahí fue cuando nos acobijaron y estuvimos, y seguía cayendo gente, seguía llegando gente. Y yo me puse a un costado del salón de gimnasia, que era amplio, que así me senté y observaba cómo entraba gente, de toda clase social, de todo tipo. Y a la tarde, bueno, nos dieron de comer al mediodía, después nos dieron leche, mate cocido, todo eso, la merienda. Y miraba yo como los chicos iban y venían como ignorando todo lo que pasaba. Como Se refiere a los niños y los las niñas, claro. Sí, de la gente que estaba ahí. Y yo los miraba, cómo ellos jugaban y se defendían de no sabían qué, pero se conocían. Había una relación que parecía que hacía años, o que ellos sabían que un día se iban a encontrar en algún lugar. Y yo observaba eso. Y a la gente mayor también. Gente grande que parecían zombies, que no sabían dónde estaban ni con quién estaban. Y fue algo... Y a la noche, todos tirados en el piso, así con colchones, mantas, lo que nos dieron. Yo no podía dormir, porque pensaba un poco en lo que había perdido, que me costó 25, 30 años, mi casa, mis cosas, y perderlo en 25, 30 minutos. Eso me daba cuenta, yo pensaba en mí mismo, cómo quien crea en Dios
¿Cómo Dios con un chico? Si fuese así te hace desaparecer todo, fuese quien fuese. ¿Cómo en un tiempo podés perder todo? Un sacrificio. No solo yo, muchas personas. Los fotos, objetos. No, todo se perdió. El otro día, revisando así, encontré unas fotos de mi chico que eran chiquitos, pegada, sellada por el agua, así. La quise desprender y se terminó de borrar. La imagen. ¿Entendés? Y eso es triste. No me quedó testigo, nada de mi pasado, ni de cuando tenía cabello, que era lo más lindo. ¿Cómo decirle a la gente que alguna vez tuviste cabello? Nadie cree, mis hijos me conocen pelado. Esto te pasó, y cuando te pasa a vos le pasa al barrio, ¿a qué hora más o menos del 29? Y eso fue entre las 6:30, 7 de la tarde, empezó todo eso, así. Y yo recuerdo que estaba por dormir una siesta, tipo santiagueño, ¿ves? Y escuchaba los gritos, los perros, todo, por todos lados. Y el vecino de al lado, Cacho, me dice, vamos a ver, dice, porque ahí por el paso nivel dicen que se viene el agua. Fuimos. Y ya sí, ahí en el triángulo, que dicen el triángulo, empezaba a entrar el agua. Nos vinimos y al ratito se vino con todo. Se cayó el paredón ese y ahí se armó todo. ¿El triángulo de Villa Oculta, el de Villa Oculta? No. Es acá, ¿Cuál? el que está atrás del Birri, de la estación. Sí, entre las vías. Claro, que le dicen el triángulo, porque Sí. es un triángulo. Eso es un pozo. Sí. Bueno, ahí frenó un poquito, se estacionó un poquito el agua y después arrancó con todo. Daniel, ¿cómo fue volver a la misma casa? Bueno. Atravesar todo el proceso de limpiar. Ahora le cuento. Cuando estábamos en el colegio, recuerdo que no... Bueno, en ese momento que yo veía todo, me estallaba la cabeza para poder expresar lo que yo pensaba y lo que veía, dejarlo plasmado en algo. Y pasa una de las monjas, Paula, algo así. Y le digo, disculpe, ¿puede alcanzarme un lápiz y un papel? Sí, me dice. Y me trajo un pupitre de ellos, y un cuadernillo y una lapicera. Y empecé a redactar. Y como anotar, como un comerciante que anota la mercadería. Así empecé a escribir, a redactar todo lo que veía. Como una crónica. Sí. Y veía todo. Recuerdo... Estamos viendo imágenes de tu 29 diario. de abril de 2003. Ah, mira. De su puño y letra. Quiero redactar lo sucedido aquel día. Bueno. Todo está hablando, esta es tu letra, está claro. Sí. También hay otro diario personal de Leda Sánchez, ¿no? Sí, otra mujer también vecina de ahí. Vecina. Que se va a presentar mañana que después de 20 años yo descubrí que era ella la que escribía y ella también me descubrió a mí. Ahora no es que nos conocimos. Ahora descubrimos que los dos habíamos hecho el mismo trabajo. Casi el mismo trabajo. Tuvimos esa misma visión. Me acuerdo que estábamos en el colegio de ahí de la Dolatrice y yo escribía. Y una alumna de ahí me dice, ¿qué está haciendo? ¿Qué escribe? No, le digo, estoy tratando de contar después lo que está pasando. ¿Puedo leerlo? Sí, le digo, fíjate. Y se puso a leer la chica y empezó a lagrimear. Dice, esto es increíble. Le voy a decir a mi profesora de literatura. Bueno, ¿puede venir? Sí, le digo yo. Y vino la profesora, me acuerdo, de ahí del colegio de Doratrice, y se puso a leer y se puso a llorar también. Y me dijo, ¿cómo puede usted escribir esto? Y yo que soy profesora no puedo compaginar 2 renglones. Le digo, lo que pasa es que esto es real. Es lo que siento, es lo que veo. No necesito inventar nada, no. Es lo que va fluyendo de mí. Dice, es increíble. Como que era demasiado extraordinario todo lo que estabas viviendo, demasiado trágico todo, ¿no? Claro, era describir la situación. Claro, era como ir volcarlo y redactando. Claro.
Pero si hasta hoy mismo, cada vez que yo me toca después de 20 años, me conmueve, se me anuda la garganta porque, como yo le dije, una cosa es que verlo de otro, pero pasarlo. Y le digo a la profesora esa, le digo, ¿sabe qué pasa? Que esto fue como un monstruo gigante para todos nosotros, donde todos empezamos a correr. Y yo me di vuelta y le vi el rostro. Eso fue lo que pasó, le dije. Y lo descifré. Y por eso lo pude plasmar en un papel. Dice, bueno, y a partir de ahí, antes de irnos, porque teníamos que irnos porque ya empezaban las clases, creo. ¿Viste? ¿Cuántos días estuvo? Y habremos estado casi un mes ahí. Y ya nos habíamos encariñado con todos ahí, ya éramos como de la familia. Porque gracias a la desgracia, ellos nos conocieron a nosotros y nosotros los conocimos a ellos. Porque son distintos mundos. Parecían distintos mundos. El de pasando la avenida para allá es uno y de allá para acá es otro. Están como los privilegiados y los marginales. Como que uno es el negrito de barrio y el otro es que tuvo la suerte de ser intelectual. Y bueno, pero no. Ellos nos conocieron a nosotros, vieron la humildad o la sinceridad en nosotros y nosotros vimos el corazón de ellos, que nosotros pensábamos que eran distintos y no, nos equivocamos, al menos yo. Como si esas dos ciudades se hubiesen conocido por primera vez. Sí, el afecto, esa sinceridad de las personas, es como que... Y ellos también se sintieron así, creo yo. ¿Cuándo termina, si es que terminó, el diario personal tuyo? ¿Le diste un cierre o una conclusión o lo sigue? Ese año dejé de escribir y volví, después me estuve fijando y volví a redactar otra vez al año, hice otros párrafos, otro poquito, pero después ya no porque no había, como no quería seguir escarbando, porque esto es algo como que uno no se espera, es algo sorprendente, es algo fuera de lo común, porque fue algo tan de repente. Y ahí yo, como digo, gracias a la desgracia, conocí gente y hasta yo cambié. Recuerdo que ese día que tuvimos que irnos del colegio, nos pidieron que dejáramos una nota, un recuerdo, algo para ellos, para que quede ahí. Y a mí me nombraron, no es por qué alabarme ni nada, pero es la realidad, el escritor del Colegio de las Actrices. Directamente. Y en el museo del colegio están parte de mi escrito, para siempre. Y siempre me llaman y yo poco y nada voy. Porque después de ahí nos fuimos a un centro evacuado y por la movilidad, porque yo me movía y andaba de aquí para allá, me fijaba a quién le hacía falta algo, me nombraron delegado del grupo, la misma gente. Y en esa época estaba Álvarez, el intendente Álvarez, y venía y me preguntaba a mí, el delegado, qué necesitábamos y que nos iban a llevar a un centro evacuado. Y fuimos a 2, 3 lugares y eran feos. Hasta que dimos con el centro ahí en el galpón de vialidad que está por Peñalosa y Hernandaria, que estaba ahí. Ahí fuimos y vimos que podíamos hacer algo. Entonces yo le dije de que podíamos ser boxer, que nos trajeran el material todo, que íbamos a hacerlo nosotros. Aparte para darle trabajo a la gente para que haga algo, porque la gente estaba como idiotizada, digamos. O bien no sabían qué hacer. Entonces trajeron paneles, todo para hacer, hicimos boxing. Después venían gente de todo el mundo, de Holanda, de Japón, de Alemania, periodistas.
a preguntar, ¿no? Me preguntaban a mí en portugués, yo nada que ver. Yo había una instructora, hay una traductora y yo le pedía, por ejemplo, los periodistas de Holanda me dijeron, de la Cruz Roja Internacional, me hice traer 10 calefones, esos berlina, eso que es, para bañarse, para la gente ahí. Y a otro le pedí material para hacer baños de raspa, ladrillo de raspa. Y así, hicimos 10 baños para la gente. Aparte, la comida en ese tiempo nos daban de la empresa, nos traían la comida, línea verde, algo así. Sí. Sí. Bueno, y por ahí venían sin sal, con mucha sal, o crudo. Y la gente me decía a mí, mirá Daniel, mirá que pasa esto, los chicos no pueden comer, que esto y el otro. Entonces había un secretario del intendente con el que yo más trataba, y lo llamaba, y le decía, mirá, pasa esto. Y bueno, yo le digo, escúchame, ¿por qué no nos dan la herramienta para que nosotros nos cocinemos acá? Así de paso la gente tiene algo que hacer. Ajá, me dice, bueno, trajo olla, anafe, toda la herramienta para hacer la comida ahí, y después nos traían las verduras, todo. Y así fui organizando a la gente para que ellas, las mujeres, a ellas mismas, para que no se peleen entre ellas tampoco, porque es como un conventillo era eso. Y la convivencia no era fácil. No, porque había gente de toda clase, de todos lados de Santa Fe. Entonces nos organizábamos, ustedes cocina, ustedes los hombres, el que sabe de albañilería que haga esto, el plomero esto, el electricista esto, el que tenga una idea, y así se fue instalando las duchas, la cocina. ¿En qué quedó todo eso? ¿Quedó instalado? No. ¿Luego se destruyó? No, porque ¿Se intrusó? ¿Qué pasó? se llevaron todo de cada cual, no sé, quedó, según la municipalidad lo llevó, pero andás a ver. Bueno, estamos hablando con Daniel, que es uno de los protagonistas que va a tener mañana, Daniel Elbio Ojeda, uno de los protagonistas que va a tener mañana toda la movida que organizó el Centro Cultural El Birri en la Estación Mitre, jornada de memorias. 20:29 aproximadamente, 19:30, 20 horas después del acto central en la Plaza 25 de Mayo, se puede ir a ver todas las manifestaciones artísticas programadas, teatro, se va a anunciar, se va a dar a conocer también una página web, archivoinundación.com.ar. Se van a pasar cortos audiovisuales, se van a presentar los 2 diarios inéditos. Uno de los autores es con quien estamos charlando, con Daniel Elbio Ojeda, y de Leda Sánchez también, 20:29. Gracias, Daniel, por la visita. Bueno, gracias Muchas a ustedes, pero y que esto no se olvide.